Seguramente ustedes ya han escuchado acerca de la palabra patrones y resonancia. Hoy justamente les quiero hablar acerca de estas dos palabras y qué tienen que ver con aquellas cosas que hacemos de manera inconsciente y que le han servido a nuestro clan o a nuestra familia o a nuestros ancestros para sobrevivir. Es decir, si en mi familia hay una tendencia a evitar el conflicto, a huir del conflicto, lo más seguro es que yo entienda que esto es algo positivo, que es algo bueno y se me va a ser heredado. Los seres humanos también funcionamos como una red inteligente, tal cual como el internet, ¿sí? Tenemos a nuestra disposición un campo de información, un campo que se conecta a través del mundo del inconsciente. Por eso muchas veces terminamos eligiendo los mismos tipos de pareja, aunque en un inicio no nos damos cuenta. A medida que avanzamos en la relación, hacemos el insight y es, otra vez estoy repitiendo eso. Y es precisamente por esos campos de información que están ahí y que conectamos con ellos a través de resonancias y que en primera instancia no los podemos ver porque el inconsciente es muchísimo más profundo, se mueve a través de esas energías y solo con el paso del tiempo, a medida que nos vamos adentrando en la experiencia, nos vamos dando cuenta de que hay aspectos y cosas similares, cosas que se van repitiendo y que es importante comenzar a generar ese ojo crítico, ese autoobservador que nos permita comprender cuál es el aprendizaje que necesitamos sacar de ahí. No enfocarnos tanto en el asunto que se repite, sino en para qué se repite y cuál es el aprendizaje que aún me falta de esto. ¿Para qué? Porque esto nos pone en una conciencia completamente distinta, nos aleja del asunto de la queja, el asunto del victimismo, ¿cierto? De ponernos en esa posición de sufrimiento distinta a para qué volvió a aparecer esta situación en mi vida. Y entonces eso tiene que ver con patrones y con resonancias. Lo primero que yo quiero que tú te empieces a preguntar y a observar es la dinámica que se mueve en todo tu contexto familiar, en todo el árbol familiar. Este es un ejercicio muy bonito que yo hice. Actualmente estoy haciendo una formación en constelaciones ontológicas que realmente ha generado mucha controversia el tema de las constelaciones porque está mal entendido. Sin embargo, esta persona con la que me estoy formando ha hecho todo un proceso muy riguroso de sustentarlo desde lo académico, de por qué las constelaciones funcionan. Y el primer ejercicio que empiezo a hacer en esta formación es darme la oportunidad de revisar mi árbol genealógico, ¿cierto? Mi árbol familiar. Y me empiezo a encontrar con una especie de cosas muy bonitas que hablan también de lo que yo soy, ¿cierto? Toda esa información que me han transmitido mis ancestros y que han sido tanto para lo bueno como para la que hoy en día no me está permitiendo avanzar o se ha convertido en un bloqueo en mi vida. Entonces cuando comienzo a ver el árbol y me encuentro, es que en mi familia pues ha habido una tendencia de pronto a los comerciantes, a los negociantes, entonces ahora entiendo por qué me llama mucho la atención esto. Y esa información muy valiosa que tenemos ahí a la mano, que es importante comenzar a revisarla para entender qué es lo que yo he heredado, qué son las cosas que están en mi familia, que repercuten en mí. Y quizás no las logres ver tan tangibles, pero el solo hecho de hacer el árbol comienza a abrir campos de información. ¿Y qué es el campo? El campo es un gran sistema de información donde se albergan los patrones que han sido exitosos dentro de nuestro clan y también a nivel social, ¿cierto? Entonces, si en mi familia hay una tendencia a huir, lo más seguro es que yo también termine adoptando esa tendencia. Hay un autor que se llama Rupert Sheldrake y voy a leer la frase que él dice y es: la memoria es inherente a la naturaleza. Lo que propone esta persona es que no se debe tanto a leyes que debamos entender. Las leyes son importantes, como la ley de la gravedad, cómo actúa sobre los cuerpos, cómo genera una atracción, sino que el énfasis debe estar puesto en los patrones que se repiten como una inteligencia autónoma, ¿cierto? Nadie nos enseña que tenemos que huir de los conflictos. Sin embargo,
desde pequeñitos vamos entendiendo que esa es la manera como se gestiona el conflicto, quizás en mi contexto familiar, quizás lo vi de papá, de mamá y de otros contextos afuera. Entonces esa inteligencia autónoma me lleva a adoptar esto, ¿cierto? Porque entiendo que así es como funcionan las cosas. Entonces conecto con esos campos de información. Si profundizamos un poquito más sobre esto, esos campos lo podemos poner, por ejemplo, dentro de los campos morfogenéticos. Aquí es muy interesante porque genéticamente no somos muy distintos a las moscas. Sin embargo, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que lleva a una mosca a ser mosca y qué es lo que lleva al humano a ser humano? Y esto tiene que ver justamente con los campos morfogenéticos, ¿cierto? Los genes únicamente son los ladrillos, pero hay todo un plano, ¿cierto? El plano entonces es el que me ayuda a saber si aquí construyo una casa, si aquí construyo un edificio, si aquí construyo un centro comercial, y uso los genes como esos ladrillos que son propensos a activarse según el plano o el diseño original. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Estos campos morfogenéticos son claves para desarrollar los hábitos de los organismos que son de vital importancia. Si tú te pones a mirar, el universo está organizado de acuerdo a patrones, ¿cierto? Secuencias que se van repitiendo una y otra vez y forman un total, ¿cierto? Sus partículas y forman una totalidad, pero cuando entramos a esa totalidad nos vamos dando cuenta que son patrones muy bien organizados. Así también pasa con nosotros los seres humanos, y por eso es importante el tema de la distancia, distanciarme del conflicto, distanciarme de cierta dinámica familiar, de cierta dinámica de pareja, para poder ver desde afuera dónde es que se están repitiendo o configurando esos hábitos que, como les digo, tienden a repetirse porque es una inteligencia autónoma, porque es una inteligencia que nos conecta con la vida y nos permite entender cómo es que debemos movernos. Sin embargo, aunque eso en un momento haya podido ser funcional para nuestro clan, quizás para las nuevas generaciones no lo es. Y ahí hay información que es vital reconocer, que es la información de las raíces, aprender a nutrirnos de esto, ¿cierto? En nuestras raíces hay una inteligencia que nos permite reconocer cómo se han aprendido a ganar la vida, cómo han generado riqueza, pero también nos permite ver por dónde se han ido y por dónde es que yo puedo mejorar ese camino, cómo puedo generar una integración mejor, una integración más armónica, una integración que me permita conectar más con mi ser. Entonces vamos a las raíces para eso, vamos a reconocer esos campos morfogenéticos y los patrones que lo habitan justamente para eso, para tomar lo que nos sirve y para transformar en lo que aún hay, digamos, un camino por recorrer. Y esto nos pone a reconocer que el pasado tiene una influencia en nosotros y que no somos ni distintos ni diferentes a nuestra familia. Sin embargo, sí podemos hacer un proceso de individuación, pero ese proceso requiere reconocer de qué estoy hecho, de qué estoy compuesto, qué es lo que ha conformado a mi familia. O sea, requiere ir a esos nutrientes para entender qué ha pasado ahí. Y miramos atrás, no para quedarnos ahí, sino para tomar el impulso, como dice mi mentora. Para caminar primero damos un paso atrás y luego avanzamos, ¿cierto? Luego vamos hacia adelante. Entonces quiero leerles esto, y es que es necesario entender que lo que sucede actualmente en nosotros depende de lo que ha ocurrido anteriormente. Ahí estamos vinculados con los ancestros. Ellos han creado un campo morfogenético que se repite y nos conectan a la red inconsciente a la que pertenecemos. Entonces, eso podría responder muchas de las preguntas de por qué hay situaciones que se repiten en la familia, y reconocer por qué papá y mamá quizás se parecen tanto a sus abuelos, a sus ancestros. Es decir, que la mirada frente a los patrones no solo es una mirada de lo que me pasa a mí, de lo que tiendo a saber que es constante en mi vida, sino que implica ir a revisar el árbol familiar, implica ir a revisar mi propia historia de vida en interrelación
con estos ancestros, incluida pues papá y mamá, obviamente. Y ahí vamos a tener una mirada y una visión muchísimo más amplia para entender si los estoy repitiendo, si los estoy reparando. Reparar es qué. Entonces, si en mi familia hay alcoholismo, yo decido no beber ni una sola gota de alcohol, y así siento que estoy reparando el daño que se ha hecho a través del alcoholismo. Entonces mira todo lo bonito que es poderse reconocer dentro de ese sistema, pero entender que nuestra misión también está a ser llamados a actualizar ese sistema, tal cual como pasa en las redes. Cuando tú comienzas a actualizarte, cuando tú comienzas a hacer cambios, el sistema también se mueve por un asunto del entrelazamiento cuántico, y es decir, que las partículas están interconectadas. Entonces estoy interconectado con papá, con mamá, con los hermanos. Y cuando yo abro los ojos a algo nuevo, a algo diferente, a algo que me permita conectar más con mi propia libertad y autenticidad, el sistema lo va a ver. Y a medida que lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas más, es información que se va a cargar y que va a servir a las nuevas generaciones. He ahí la importancia de que revisemos los patrones y que entendamos con qué es lo que estamos resonando. Bueno, chicos y chicas, feliz de estar nuevamente con ustedes en este video. Si les gustó, por favor denle un like, déjenme saber en los comentarios si les quedaron dudas o preguntas, con todo gusto les voy a responder. Si aún no se suscriben al canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Síganme en las redes sociales, por ahí también estoy compartiendo mucho contenido de valor. Y si estás interesado en alguna asesoría, un espacio terapéutico o alguno de mis talleres, en la descripción te dejo los links para que puedas ponerte en contacto conmigo. Nos vemos en un próximo video.